Gracias, Señor. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Y la palabra del Señor dice así. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, gracias por tu palabra. Nos presentamos, nos acercamos a ella con corazones humildes, con corazones llenos de temor y temblor ante tu palabra, para que tú, Señor, abras nuestros ojos espirituales, nuestros corazones, y podamos escuchar tu voz, y podamos ser sorprendidos una vez más por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, y podamos ser llenos una vez más de tu grandeza, del gozo de tu salvación y de la alegría de poder ser llamados tus hijos, tus hijas, adoptados por ti. Señor, bendice a la iglesia, bendíceme a mí, Señor, utilízame para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Amén. Hoy queremos continuar esta serie de predicaciones que comenzamos el domingo pasado, acerca de nuestra declaración de fe, de la declaración de fe de la Alianza Cristiana y Misionera. Y mi deseo con esta serie es animarles a conocer nuestra declaración de fe, a familiarizarse con ella, a que reconozcamos su importancia y su relevancia, a discutirla en casa, en familia, en la mesa, y a que se vuelva una herramienta de discipulado, a que la tengamos accesible para cuando alguien desee saber en qué es lo que creemos, y se vuelva una herramienta de evangelismo, y para que apreciemos el valor de nuestra tradición teológica como denominación. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo. Si hoy tú y yo estamos aquí, hoy adorando al Señor y también mirando al futuro con esperanza, es porque estamos parados sobre los hombros de gigantes, de hombres y mujeres que defendieron la fe con uñas y dientes y que reconocieron la importancia y el valor de transmitirla a las próximas generaciones. Si hay algo a lo cual yo como padre estoy llamado a hacer, es transmitir mi fe a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Hemos definido la declaración de fe, ese concepto, como ese documento normativo que recoge las convicciones doctrinales esenciales de una denominación evangélica, sirviendo como marco de unidad teológica, de referencia para la enseñanza bíblica y de criterio de evaluación para la membresía y el liderazgo y la misión de la iglesia. También hablamos el domingo pasado acerca del propósito y de la importancia de una declaración de fe,
que tiene el propósito de unificar la fe y la doctrina en la iglesia o en una familia de iglesias, que también tiene el propósito de proteger contra enseñanzas falsas o desviaciones doctrinales, que tiene como propósito educar a los creyentes sobre los fundamentos de su fe y guiar a los pastores y líderes en la predicación y la enseñanza, y de establecer límites claros para la membresía y el liderazgo en la iglesia. El pasado domingo vimos la primera sección o el primer artículo de nuestra declaración de fe, que dice así: hay un Dios, creador de todas las cosas, quien es infinitamente perfecto, que existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta primera sección, este primer artículo, nos habla de lo que creemos y afirmamos como iglesia acerca de la doctrina de Dios. Y dijimos que este es el fundamento de todo. Si no creemos en esto, difícilmente creeremos en todo lo demás. Dijimos, y ya veremos, que los próximos artículos, las próximas secciones de la declaración de fe, vamos a ver cómo se desprenden de la primera, del fundamento. Y hoy queremos reflexionar en la segunda sección de nuestra declaración de fe, que dice así: Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Fue enviado por el Padre, concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Murió en la cruz, el justo por los injustos, como un sacrificio sustitutorio, y todos los que creen en Él son justificados por su sangre derramada. Él se levantó de los muertos conforme a las Escrituras. Él está ahora a la diestra de la majestad en las alturas como nuestro gran sumo sacerdote, y volverá otra vez para establecer su reino de rectitud y de paz. Esta segunda sección, entonces, trata acerca de nuestra cristología, o lo que creemos y afirmamos acerca de la persona de Cristo, su identidad, su esencia, su encarnación, su misión, su obra redentora, su actual posición y rol, y su regreso. Mire, hay demasiada doctrina encerrada en este segundo artículo de nuestra declaración de fe. De hecho, podríamos hacer toda una serie de predicaciones solamente de este artículo, por lo que hoy vamos a poder rasgar solo la superficie acerca de toda la profundidad que encierra esta declaración. Lo primero que afirma esta declaración es que creemos y afirmamos que nuestro Señor Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Fíjese que dice es y no fue. Eso es bien importante. Él sigue siendo verdadero Dios y verdadero hombre. Él no se encarnó cuando vino a la tierra y se desencarnó cuando subió al cielo. Cristo se encarnó para siempre. De hecho, es a ese Cristo a quien tú y yo estamos esperando que regrese. ¿Se acuerdan lo que le dijo los ángeles a los discípulos cuando Jesús ascendió al cielo?
este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Entonces Pablo le escribe a los filipenses acerca de Cristo, y si me lo permiten voy a volver a leer esta porción de Filipenses. Pablo dice acerca de Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No podemos separar esta sección de la primera. No podemos olvidar que las mismas afirmaciones que se hacen acerca de Dios también le aplican a Cristo. Cristo es Dios, Cristo es el creador de todas las cosas y Él es infinitamente perfecto. Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es el Hijo unigénito del Padre, aquel que es engendrado eternamente por el Padre. Él es completamente Dios y completamente hombre. Pablo dice que Él existía en forma de Dios. ¿Y desde cuándo existía? Pues desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Y cómo existía? Pues en forma de Dios, o en la misma esencia de Dios, o en la misma sustancia de Dios. Sin embargo, Pablo dice que un día, en perfecta coordinación y armonía con el Padre y con el Espíritu Santo, decidió no aferrarse a su esencia divina y se despojó de ella. La palabra original que Pablo utiliza también se puede traducir como se vació de ella. O mejor dicho, decidió renunciar temporariamente a los privilegios de esa naturaleza divina. Y lo hizo porque quiso. Nadie lo obligó, lo hizo voluntariamente. Y entonces tomó forma de hombre, o la misma esencia del hombre, o la sustancia de un hombre. Y al tomar la forma de hombre, al despojarse de su forma divina, al renunciar temporariamente a los privilegios divinos, ¿significa que dejó de ser en forma de Dios? O sea, ¿significa que una naturaleza reemplazó la otra? De ninguna manera. Esto sería imposible porque Dios no puede dejar de ser Dios. El pasado domingo hablamos de uno de los misterios de nuestra fe, la Trinidad. Ese único y solo Dios que a su vez existe en tres personas. Y hoy vemos otro de los misterios de nuestra fe, la doctrina de la doble naturaleza de Cristo. O usando palabras de domingo, la doctrina de la unión hipostática. Para impresionarlo. La unión hipostática. Esta palabra es una combinación del griego hipo,
que significa algo que está subyacente, y del griego estasis, que significa una posición o una realidad. Así que pudiéramos traducir esta palabra como una realidad subyacente. Cristo posee una real y completa humanidad y a la misma vez una real y completa divinidad. Sin embargo, aunque posee dos naturalezas, sigue siendo una persona. Y ahí está el misterio. Y usted se preguntará, ¿por qué es importante creer y afirmar esta doctrina de la doble naturaleza de Cristo? Pues mire, para que no seamos engañados. Porque desde que Cristo se encarnó, el reino de las tinieblas se ha levantado para tergiversar su identidad. ¿Recuerda la tentación de Satanás en el desierto a Jesús? ¿Se acuerda cómo empezaba la tentación? Si eres, ¿qué? El Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, lánzate al vacío. Desde el comienzo de la iglesia, también ha habido personas que han tratado de tergiversar la identidad de Cristo. Y usted sabe quién está detrás de todo esto, ¿verdad? El enemigo de nuestras almas. Algunos ejemplos de herejías que la iglesia ha identificado a través de la historia. Y de ahí, de las herejías, han surgido los concilios para aclarar y clarificar y condenar estas herejías. Desde el siglo II, tempranito, en el surgimiento de la iglesia, surgió el adopcionismo, que viene de la palabra adoptado, como si Cristo fuese adoptado, hubiese sido adoptado por Dios y dotado de poder divino, pero no era Dios en naturaleza. El adopcionismo. Luego, más adelante, en el siglo IV, surge el arianismo, que decía que Cristo fue creado por el Padre, pero no es eterno ni verdadero Dios. Luego también estuvo el ebionismo, que decía que Cristo era un profeta humano, no divino. En el siglo V también surgió el nestorianismo, que afirmaba una separación extrema entre las dos naturalezas, como si fuesen dos personas distintas. Más tarde en la historia, a raíz de la Reforma Protestante, surgen los unitarios, que afirmaban que Cristo era simplemente un maestro moral y ejemplo de virtud, pero no era Dios. Hoy día tenemos a los testigos de Jehová, que niegan la divinidad de Cristo. Para ellos Jesús es el Hijo de Dios, pero no igual a Dios. Para ellos Jesús fue creado, un pensamiento parecido al arianismo del segundo siglo. ¿Y por qué es importante creer y afirmar esta doctrina? Porque esta es la gloria de nuestra fe, iglesia. Un Dios trascendente que decidió hacerse como nosotros, como tú y como yo, para identificarse con nosotros, para convertirse en nuestro representante, para convertirse en nuestro Salvador. Por eso esta doctrina es gloriosa. Ambas naturalezas eran necesarias para poder convertirse tanto en el sacrificio perfecto, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como en el nuestro gran sumo sacerdote,
quien nos representa delante del Padre. No solo creemos y afirmamos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, sino también que fue enviado por el Padre, enviado a este mundo con una misión. Jesús le dijo a sus discípulos: paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. La palabra original, que se traduce como enviado, tiene una connotación mucho más profunda que simplemente enviar a alguien a algún lado. Es enviar a alguien con una misión, con un objetivo, con una meta, con una asignación. El apóstol Juan comienza su evangelio llamando a Jesús como, ¿se acuerdan? El verbo de Dios. El verbo de Dios. En otras palabras, la acción de Dios. Aquel que lleva a cabo la obra de Dios. Él fue enviado por el Padre y por el Espíritu Santo a llevar a cabo una misión. La misión de salvar y de redimir al mundo. Y su misión, iglesia, no culminó cuando Él ascendió al cielo. Su misión continúa y continuará hasta el día de su regreso. Amén. Creemos en un Dios misionero. Aleluya. No solo creemos y afirmamos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, que fue enviado por el Padre a este mundo con una misión, sino que la manera en que vino al mundo fue totalmente inesperada, gloriosa y milagrosa. Creemos y afirmamos que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Y el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí vemos también la doble naturaleza de Cristo, concebido por el Espíritu Santo y nacido de una mujer. Por eso nadie puede decir: es que Dios no me entiende. Y es que Cristo se hizo como uno de nosotros. Él decidió venir a este mundo de la forma más humilde, vulnerable, sencilla y humana. Él decidió atravesar por cada etapa de la experiencia humana, desde la concepción hasta la muerte. Por esto también creemos y afirmamos la santidad de la vida, desde la concepción hasta la muerte. Por eso condenamos y rechazamos tanto el aborto como la eutanasia. Porque nuestro Señor no solo vino a este mundo como representante de infantes, de niños, de jóvenes, de adultos y de envejecientes, sino también de aquellos que están en el vientre y también de aquellos que están en su lecho de muerte. Ese Jesús fue enviado a este mundo con una misión, y su misión fue esta: murió en la cruz, el justo por los injustos, como sacrificio sustitutivo, y todos los que creen en Él son justificados por su sangre derramada. Porque también Cristo, dice el apóstol Pedro, murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios.
muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Este es el glorioso propósito de su misión, llevarnos a Dios. Él fue nuestro sustituto, o sea que Él tomó tu lugar y mi lugar. Él recibió el castigo que estaba destinado para nosotros. Sobre Él fue declarada la condena que nos tocaba a ti y a mí. Pero vemos a aquel, dice el autor de la carta a los Hebreos, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Hecho un poco inferior a los ángeles. Aquí vemos su encarnación. Coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte. Aquí vemos la recompensa por su sacrificio. Por la gracia de Dios probó la muerte por todos. Y ciertamente probó la muerte más terrible. ¿Y para qué? Pablo le dice a los romanos que Él, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Él probó la muerte para librarnos de la ira de Dios, para que tú y yo pudiéramos hoy tener paz con Dios. Aleluya. Yo no sé si eso te hace alegrarte en esta mañana, que tú y yo tenemos paz con Dios. El justo se hizo como los injustos, para que los injustos se hicieran como el justo. Esta es nuestra gloriosa doctrina de la justificación. Gracias a su sacrificio, ahora todo el que lo mira a Él y pone su fe en Él es hecho justo ante los ojos de Dios, como si tú y yo nunca hubiésemos pecado, como si fuésemos santos, puros, perfectos. Y así Él te ve, aleluya, así Él te ve, santo, puro y perfecto, no por tus méritos, sino por su sangre derramada, aleluya. Ese, iglesia, es el milagro de la salvación. Ese Jesús no solo fue a la cruz y tomó nuestro lugar y sufrió la muerte más violenta y cruel, sino que se levantó de la muerte según las Escrituras. Dice Pablo a los Corintios: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que es lo que Pablo le está diciendo, conforme a la profecía, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y más adelante le dice a los Corintios: y si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación. O sea que lo que yo hago aquí todos los domingos sería perder el tiempo, y vana también la fe de ustedes. La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe no fuera diferente a las demás religiones. No somos como los testigos de Jehová, que creen que Jesús resucitó, pero como un ser espiritual. Por eso no me encanta
No me gusta cuando decimos que Jesús vive en nuestros corazones. Nosotros creemos no solo por fe, sino también por la extensa evidencia histórica que Jesús resucitó en cuerpo físico, en cuerpo presente, que su resurrección es un hecho histórico y constatable, que se le apareció primero a las mujeres y luego a Pedro y luego a los discípulos y luego a más de 500 testigos, que se sentó a la mesa con sus discípulos y a la orilla del mar y comió con ellos, que sus discípulos pudieron ver y tocar sus heridas en sus manos, en su costado y en sus pies. Creemos en un Cristo que resucitó en cuerpo físico. Y yo entiendo cuando decimos que Él vive en nuestros corazones. Pero más que vivir en nuestros corazones, nosotros creemos y afirmamos que Él está ahora mismo sentado a la diestra de la majestad en las alturas como nuestro gran sumo sacerdote, y que un día volverá otra vez para establecer su reino de rectitud y de paz. ¿Dónde está Jesús ahora mismo? Hace 2000 años ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, y desde allí intercede y aboga constantemente por los hijos de Dios. Allí funge constantemente como nuestro abogado defensor. ¿Tú sabías eso? Que tienes un abogado defensor. Porque tenemos tal sumo sacerdote, dice Hebreos, que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él se convirtió en nuestro sumo sacerdote, aquel que nos representa constantemente delante del Padre. Él también está allí preparando moradas para nosotros, para que un día también estemos donde Él está, a la diestra del Padre celestial. Porque ese Jesús, escúchame bien, porque ese Jesús ahora mismo está a la espera a que llegue la hora, a que se cumpla el tiempo, a que se dé la orden. Él está a la espera de que llegue la hora del cumplimiento total y pleno de la profecía. El profeta Isaías dijo: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Hoy nuestro mundo está en total caos. Yo sé que el mundo siempre han habido guerras, siempre han habido desastres, pero no sé si a usted le pasa, pero yo tengo una sensación de que no ha habido tiempo como el que estamos viviendo. Y mire que yo no tiendo a ser alarmista. Yo me cuido de eso. Pero hay una sensación en mi espíritu de que estamos viviendo tiempos sin igual. Total caos.
total caos. Esta mañana estaba escuchando a Captain Steve. Yo no sé si ustedes han escuchado a Captain Steve. Él es un piloto que tiene un canal de YouTube y él ha estado explicando su teoría, ¿verdad?, acerca de los accidentes aéreos. Y me encanta escucharlo porque él es bien ingeniero, ¿verdad?, y explica las cosas desde ese ángulo. ¿Verdad? Y estaba dando su teoría acerca del accidente del vuelo de Air India. Y cuando usted analiza, usted dice, esto no tiene ni sentido. ¿Verdad? Cosas como sin sentido. Y a la misma vez eso te carga tu corazón. ¿Por qué pasan estas cosas? Nuestro mundo está en total caos. Para donde quiera que miremos hay una crisis. Local e internacional. Guerras, conflictos, protestas, violencia, asesinatos, maltratos, injusticias, oportunismo, corrupción, anarquismo, confabulaciones, divisiones, tragedias, cataclismos. Todos los sismos. Precisamente un reflejo de la verdadera condición de nuestro mundo. Pero llegará un día. Oh sí, llegará un día glorioso, donde el Dios verdadero, el príncipe de paz, el deseado de las naciones, el soberano del universo, establecerá finalmente su reino sobre este mundo y desde su trono reinará por siempre y para siempre. Y el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. Ese día su trono será afianzado y sostenido con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Imagínese ese día que en vez de caos, cada día haya más paz y más paz y más paz. Y más gozo, y más alegría, y más sanidad, y más restauración. Iglesia, ¿qué más podemos hacer? Más que alegrarnos, adorarle, celebrar a ese grandioso y glorioso Salvador nuestro. Aleluya. A ese que es verdadero Dios y verdadero hombre. A ese que fue enviado por el Padre a cumplir su misión. A ese que se hizo como nosotros para ser nuestro sustituto. A ese que probó la muerte, pero se levantó de la muerte. A ese que intercede por nosotros. Y a ese que un día regresará a establecer su reino eterno. Aleluya. Aleluya. Y si estás hoy aquí entre nosotros, pero aún no eres salvo, te presento a Jesús. Te presento al único que puede salvarte, al único que te puede dar una nueva vida, al único que te puede llevar a Dios, al único que te puede dar esperanza, al único que puede llenar tu vida de gozo y paz aún en medio de un mundo en caos. Ven hoy a Él, acércate a Él, corre hacia Él, arrepiéntete de tus pecados y crea su evangelio a su buena noticia de salvación. Aleluya.
Iglesia, ¿te atreves a estar de pie y declarar junto a mí esta gloriosa verdad? Repite después de mí. Creemos y afirmamos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Fue enviado por el Padre, concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Murió en la cruz, el justo por los injustos, como un sacrificio sustitutorio. Y todos los que creen en Él son justificados por su sangre derramada. Él se levantó de los muertos conforme a las Escrituras. Él está ahora a la diestra de la majestad, en las alturas como nuestro gran sumo sacerdote. Y volverá otra vez. Y volverá otra vez para establecer su reino de rectitud y paz. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, creemos en un mundo incrédulo, en un mundo narcisista, en un mundo centrado en el ser humano, en un mundo centrado en el materialismo, en la fama, en el poder. Nosotros creemos en ti, nuestro Dios verdadero. Aquel que no escatimó nada por venir a salvarnos. Tú mereces toda nuestra adoración. Tú mereces toda nuestra vida. Y en ti estamos seguros. Tú eres el príncipe de paz. Tú eres el deseado de las naciones y de nuestros corazones también. Bendice a tu iglesia. Bendice a tus hijos. Bendice a tu pueblo. Edifica nuestros corazones con tu palabra. Que podamos seguir asombrándonos, maravillándonos y gozándonos de quién tú eres y de lo que has hecho por nosotros. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria.